pensiones, que bueno, pues ayer concretamente miles de personas desde las 11 de la mañana se manifestaron aquí en Valencia y por toda España en contra de esta revalorización tan, entre comillas, miserable del 0,25%. Y bueno, pues con pancartas, Rajoy, ladrón, nos quitas la pensión, o que sí hay dinero. Y además participaron más de 40 organizaciones y sindicatos. Y por supuesto representantes de partidos de Compromís, Podemos, PSPB, estuvo Mónica Oltra, Joan Ribó, el consejero de Hacienda. En fin, esto es algo que llevas hablando tú mucho tiempo. Es muy complicado el tema de las pensiones, porque claro, todos queremos unas pensiones dignas y que se suban y que ahora se están depreciando con arreglo a lo que se cobraba antiguamente. Pero claro, ¿de dónde se saca el dinero? Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría empezar diciendo que me parece que no es que solamente estén en su derecho, sino que me parece adecuado que se manifiesten y que exijan algo que desde mi punto de vista es totalmente lícito. Es decir, lo normal es que cualquier tipo de pensión, teniendo en cuenta que aquella persona que percibe una pensión es porque se considera que ha llegado al final de su vida laboral y por tanto no tiene ya capacidad para buscar ningún otro tipo de trabajo o de ingreso adicional. A partir de ahí, si nosotros lo que planteamos es una subida que no es acorde al IPC, es decir, a lo que sube en definitiva, a lo que nos suben las cosas cotidianas, la luz, el agua, y lo que hacemos es una subida en función de las cuentas de la seguridad social, pues nos encontramos con que se les está subiendo a nuestros pensionistas 1 euro. Y sin embargo, la factura de la luz no les ha subido 1 euro, les ha subido mucho más. Y por contra, el combustible, cuando tienen que llevar a los nietos al colegio porque los padres están trabajando y no pueden, también les ha subido mucho más que 1 euro, ¿no? Con lo cual vaya por delante que es totalmente. ¿Dónde reside el problema? ¿Por qué se ha aplicado esta medida? Bien, el problema básicamente es que nosotros tenemos en la seguridad social lo que se llama un sistema de reparto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las pensiones de nuestros mayores hoy se pagan con las aportaciones que realizan toda persona en su actividad laboral a través de las empresas sobre su nómina a la seguridad social, que aproximadamente viene a ser un 35% de su salario. Bien, con ese dinero, con lo que se ha recogido un mes, no es exactamente así, pero para que nuestros oyentes lo tengan claro, se pasa al mes siguiente y con eso se pagan las pensiones del mes siguiente, ¿vale? Esto es lo que es un sistema de reparto. Con lo cual, primer error conceptual que tiene mucha gente, no es que nosotros hayamos estado dando un dinero a la seguridad social que se nos ha guardado para cuando nosotros nos vayamos a jubilar. Pagamos no. Los jubilados de ahora. Nosotros estamos pagando a los jubilados de ahora. Bien, primer aspecto que me gustaría poner sobre la mesa, por lo que creo que muchos de los jubilados tienen razón de exigirlo. Vamos a ver, cuando nosotros estamos pagando a la seguridad social, en principio estamos pagando para que alguien vele por los intereses de ese dinero, ¿de acuerdo? Y esto no ha sido así. Durante mucho tiempo se han generado lo que se llaman pensiones no contributivas, es decir, de gente que no ha contribuido. Se han financiado también de ahí los despidos de determinados sectores o colectivos a los cuales se les ha aplicado una salida con cargo a las pensiones públicas importantísima, y además se llevan financiando durante muchos años todas las medidas para creación de empleo fijo sobre determinados colectivos desfavorecidos, ¿vale? Como pueden ser todas esas excepciones a los mayores de 45 años del pago de la seguridad social, etcétera. Bien, con lo cual, durante mucho tiempo se ha despilfarrado, y creo que utilizo bien la palabra, determinadas cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque tenía superávit, porque la seguridad social ingresaba más dinero que gastaba. En un momento dado, cuando vieron que la población empezaba a envejecer y que cada vez nacían menos jóvenes, empezaron las primeras dudas, ¿vale? Esto es lo que llamamos lo de la inversión de la pirámide poblacional. ¿Cuáles eran las dudas? Las dudas es, vamos a ver, si cada vez vamos a tener más gente con derecho a percibir una pensión y cada vez tenemos menos gente trabajando, ¿cómo es un sistema de reparto? Y menos hijos y que vivimos más también. ¿Cómo lo vamos a pagar? Vive más años. ¿Cómo lo vamos a pagar? Claro. Entonces, durante muchos años, y concretamente en el boom económico,
era muy habitual escuchar, las pensiones nos las van a pagar los inmigrantes, la gente que viene de fuera a trabajar. Y es verdad que durante mucho tiempo ha sido así. ¿Hasta cuándo ha sido así? Hasta que empezó a faltar el trabajo en España, hasta el inicio de la crisis. Claro. Con lo cual, muchas de estas personas se fueron, pero no se fueron para no cotizar a la seguridad social. Se fueron porque no tenían trabajo. Es decir, porque una vez más se puso en entredicho la viabilidad de nuestro mercado laboral. Y como consecuencia de esa situación del mercado laboral, se produjo una situación de déficit en la seguridad social. Es decir, que gastaba mucho más dinero. En la época del PSOE, coincidiendo con el Pacto de Toledo y demás, se generó la famosa hucha de las pensiones. ¿Qué era? Bueno, pues que todos los años que había superávit, determinada parte se generaba en una hucha. A partir del año 2010 se fue tirando sistemáticamente para pagar las pagas extras de los pensionistas de esa hucha, hasta que ha llegado el punto de que en la hucha ya no hay dinero. Bien, y además nos encontramos con la situación de que para poder atender las pensiones que tenemos hoy, tenemos que tirar de un préstamo todos los años de 20.000 millones. ¿Vale? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por un lado, que las cotizaciones de la seguridad social no crecen. Es decir, la gente que está trabajando, como trabaja con menos cantidad de dinero, es decir, perciben menos, pagan menos a la seguridad social. ¿Hasta qué punto estamos hablando de que la situación es complicada? Pues hasta el punto de vista de que para cubrir esos 20.000 millones tendríamos que poner a trabajar al salario medio de las nuevas contrataciones que se están realizando, que son 14.200, a todos los desempleados. Es decir, que necesitaríamos a fecha de hoy de llegar al pleno empleo, no a lo que estadísticamente consideramos el pleno empleo, que sería un 4% de desempleo, no, ponerlos absolutamente a todos a trabajar. ¿Que es imposible? Pero es imposible porque nuestro mercado laboral no es capaz de reabsorber esa gente, ¿de acuerdo? Con lo cual, pero el problema... todo el mundo en Europa, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, algo de paro habrá, o sea, es que técnicamente... Sí, pero Alemania, por ejemplo, tiene un 3% de paro. Sin embargo, no, nosotros... tiene un 3, sí, que nosotros tenemos un 16,5. Ya, pero como hablas tú de pleno empleo, bien, creo que eso es una utopía. Sería una utopía, también es verdad que si en vez de la gente percibir 14.200 cuando se incorporan, somos capaces de que la gente tenga mayores salarios, serán capaces de pagar mayor cantidad a la seguridad social y, por tanto, sería, digamos, autónomo. Sí. La primera duda que yo planteo es, ¿quién nos ha dicho que la seguridad social tiene que dar superávit necesariamente? Es decir, la sanidad no da superávit, la sanidad nos cuesta dinero de los presupuestos generales del Estado. Las comunidades autónomas, a fecha de hoy, nos siguen costando dinero. De todo. Estaba deseando llegar ahí, Claro. Entonces, ¿por qué los ayuntamientos pueden tener déficit que no lo tienen? Las comunidades autónomas pueden tener déficit que sí que lo tienen. El gobierno puede tener déficit que sí que lo tiene y, sin embargo, no podemos mantener un déficit en la seguridad social. Esta es la gran pregunta. Claro. ¿Vale? A partir de aquí, lo que están haciendo es, con ese 0,25, es bajar las pensiones. Es decir, es que si la economía crece a un 3,5%, teóricamente los ingresos obtenidos de las rentas del trabajo tienen que ir subiendo, y si yo soy capaz de mantener nada más en subidas del 0,25 las pensiones, a los 15 años aproximadamente, este déficit se habría reabsorbido por sí mismo. Bien, ¿dónde está el problema? Que eso sería, sí y solo sí, no entrará ningún solo jubilado más. Por eso ahora se está hablando de vamos a retrasar la edad de jubilación. Pero además, esto es así si la gente vive, como es hasta estos momentos, en torno a los 86 años. Porque si empiezan a vivir de media a los 100, ¿cómo vamos a pagar los 15 años? Claro, es que cada vez la esperanza es mayor. Claro. Con lo cual, el problema tiene varios ámbitos abiertos. Yo soy de los que opta, desde luego, porque hoy en día jubilarse a los 65 años habría que analizar en qué profesiones. Y digo que en qué profesiones porque yo creo que, desde luego, el señor que esté subido en un andamio no va a estar en condiciones de estar trabajando con 70 años, pero hay otras muchas profesiones, cada vez más, ¿de acuerdo?, que sí que tienen posibilidad de trabajar hasta los 70 o los 75 años, teniendo en cuenta que vamos a vivir hasta los 100, claro, teniendo en cuenta que muchos de nuestros jubilados tienen una forma física fantástica, van al gimnasio, es decir, están en plenas condiciones para trabajar. ¿Por qué está saliendo esta gente? Por una sencilla razón. La gente está saliendo a las jubilaciones
porque durante mucho tiempo se han utilizado las prejubilaciones y en los expedientes de regulación de empleo. Sistemáticamente se ha utilizado la caja de la seguridad social para cubrir todos los fallos del sistema de empleo. La primera pregunta es, ¿por qué no ha sido el Ministerio de Empleo quien ha pagado las medidas de promoción del empleo, estas bonificaciones a los mayores de 45 años, estas bonificaciones a las mujeres maltratadas, toda esta serie de gente con discapacidades? Es decir, todo esto está muy bien, pero quien lo debería de pagar es el Ministerio. Con lo cual, si el Ministerio no lo ha pagado en su día, una de las opciones sería que en este impasse, mientras que empezamos a cometer una reforma de verdad y en profundidad del mercado laboral español, ¿de acuerdo? Bien, que fueran los ministerios quienes sostengan esa diferencia de dinero que hace falta para las pensiones. Con lo cual, lo único que hace falta es voluntad política de hacer. Y lo que se está viendo es que no hay voluntad política de acometer. Con lo cual, me parece perfecto que se haga la ¿Tiene dinero para cubrir esas ayudas que se han proporcionado o que se tienen que proporcionar? Vamos a ver, el Ministerio no tiene dinero, pero exactamente igual que tampoco tiene dinero la Seguridad Social. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Financiarlo vía deuda. O sea, claro. Más préstamos y más préstamos. Sí, pero es que además... Va a llegar un momento que no podemos pagar los préstamos, ¿no? Este es el problema. Fíjate, hoy venía en prensa que hemos conseguido un objetivo de déficit del 3,07, sí, que era el que teníamos comprometido. Teníamos comprometido un objetivo del 3,1%. Este objetivo de déficit, en esencia, es falso. Es decir, nosotros tenemos un déficit mucho mayor, porque todos los préstamos entre administraciones no computan a efectos de objetivo de déficit. Y ahora te voy a dar el primer dato. Claro, la Seguridad Social ha pedido un préstamo de 20.000 millones. ¿Alguien piensa que eso es un préstamo que lo va a devolver? No. Con lo cual, como está habilitado como préstamo, no computa en los objetivos de déficit, pero todos sabemos que eso realmente es gasto, no es un préstamo, no se va a producir una devolución con intereses nunca. Exactamente igual que ese dinero lo presta Hacienda, ¿de acuerdo? Como gobierno central se lo presta a la Seguridad Social y eso viene de los presupuestos generales del Estado. ¿Y Hacienda no lo reclama? O sea, es un dinero a fondo perdido. No, Hacienda en principio lo tiene contabilizado como un préstamo, ¿vale? El problema es que con el escenario que hemos definido con anterioridad va a ser muy difícil que lo puedan pagar, puesto que... Pero le perdona. No pasa nada, que le perdona. Hacienda perdona. Claro, pero te voy a dar otro dato. ¿Qué pasa con el Fondo de Liquidez Autonómica? Sabes que todo este dinero con el que se están pagando gastos corrientes, que son medicación, gastos sanitarios, algunos gastos de la dependencia, etcétera, etcétera, esto se está financiando a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Eso no es un dinero que te da el gobierno, no, eso es un préstamo. Por tanto, no computa a nivel de objetivos de déficit, ¿de acuerdo? Que las comunidades autónomas deberían de devolver. Y no lo devuelven tampoco. Hombre, ni lo devuelven y además están planteando quitas. De hecho, una de las medidas que se está utilizando para forzar a algunas comunidades autónomas es plantear una quita en un tanto por ciento de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico o incluso en la totalidad. La Comunidad Valenciana es una de ellas, ¿no? Claro. Vamos a saludar a Enrique Teruel, que acaba de incorporarse. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias y disculpad el retraso, que me he equivocado de hora. Creía que era a la 1:30 y he venido y ha sido a la 1. Es igual. Yo he dicho en el principio del programa que nuestros contertulios son políticamente incorrectos hasta para venir. Unas veces vienen, otras veces no, unas veces pronto, otras veces tarde. Bueno, yo pido disculpas a los oyentes por el retraso. Estamos hablando de las pensiones, que además no es por ser pájaro de mal agüero, pero Enrique, tú jubilarte no te queda mucho. Afortunadamente no me queda mucho, pero tal como está el panorama y después de que esta mañana en una tertulia también, no de radios, en una conferencia sobre el tema de las nuevas tecnologías de alimentación 4D, pánico me da las futuras generaciones. La mía creo que aún cobraremos, poquito pero cobraremos. Pero el panorama está mal cuando se están incentivando para que tengas planes de pensiones personales y ahorres. No sé dónde se puede ahorrar, porque tal como está la economía, los salarios casi todos son precarios. Imagínate el panorama para ahorrar. Para un chaval joven... Es que ahorrar, pero entonces... Enrique está dando en la clave. Claro, pero si te bajaran la cuota de seguridad social, es decir, si tú pagas como autónomo 260 y tantos euros
y luego además tienes que hacerte tu plan de pensiones particular, pues entonces se te está plantando lo que tienes que pagar mensualmente en 300 y pico. ¿Por qué no? Si tú das la opción, o sea, si tú dices, oye, pues mira, yo me interesa vivir bien, holgadamente cuando me jubile, voy a hacerme un buen plan de pensiones, pero entonces que no me obliguen a pagar 260 y tantos de No se puede. El problema es que nos han cambiado las reglas a mitad del partido. Claro, Es decir, nos han cambiado el área de posición. Vamos a ver, es que ya pagamos el 35% de todos los ingresos que obtenemos de las rentas del trabajo precisamente para esa pensión. Claro. El problema es que a mí me parece muy bien, si ustedes quieren cambiar las reglas, cambiémoslos con toda la gente que se incorpora al mercado laboral. Pero hombre, usted no le puede decir ahora a un señor de 66 años, oiga, hágase usted un plan privado. Oiga, si yo lo que tengo que hacer es jubilarme, no me lo van a dar. Claro, eso tiene que hacer con 20, 30, 40 años como mucho, ¿no? Con lo cual, al final, esto es una gran quimera. Muy probablemente sea todas estas acciones como pago de determinados favores que la banca a lo largo de este tiempo, donde han ido apañándose entre los gobiernos de la zona euro y los bancos de la zona euro, pues ahora estén muy interesados en vender estos planes de pensiones, que por otro lado, también hay que recordar que las rentabilidades que en estos momentos están obteniendo muchos de esos planes de pensiones en la gran mayoría de los casos son negativas. Es decir, que al final vas a percibir menos capital del que has aportado. Con lo cual, lo que estamos es frente a un cambio de modelo que lo que se está es viendo como la gente cada vez gana menos dinero, ¿de acuerdo? Por tanto, hay menos dinero para pagar la seguridad social y los derechos adquiridos de todos estos pensionistas, ¿vale?, son los que obligan a tener que pagar determinada cantidad. Como esa cantidad no se puede pagar, lo que está haciendo el gobierno es inventarse historias para pagar menos. Es decir, en definitiva, atender las pensiones presentes y futuras con el dinero que tenga. Por eso introduce esas dos variables. Por un lado, lo de la subida que nunca pueda sobrepasar el 0,50%. Pensemos que estamos deseando prácticamente que empecemos a tener inflación. Si tenemos inflación, los precios van a subir y van a subir de una forma importante, con lo cual nuestros pensionistas van a perder poder adquisitivo. Ya lo han perdido, pero lo van a perder mucho más. Y dos, ¿cómo pretenden, digamos, paliar el problema del aumento de la esperanza de vida? Porque claro, si un señor se jubila a los 67 años y ya no se muere a los 86, sino que se muere a los 100, son 14 años. ¿cómo vamos a pagar todo ese dinero? Bien, pues lo que se han inventado, que entra a partir del año que viene, es una fórmula por el cual van a revisar todos los años el importe de la pensión en función de la expectativa de vida. De tal forma que, oiga, si usted de los 67 años que se jubila a los 86 tiene previsto cobrar una cantidad X, vamos a aplicarle un coeficiente para que esa cantidad X usted la cobre en la totalidad de los años hasta que se muera. Con lo cual, lo que estamos garantizando, porque todos los años varían el coeficiente. Pero ¿cómo saben lo que va a tardar en morirse? Nadie sabe cuándo te vas a morir. morir. ¿Hay un análisis también médico? Porque yo que sé, si tienes un problema cardíaco, un problema de... A lo mejor resulta que vives 2 años. Coincido con Vicente. Hoy en día la vida se ha alargado. Antes la media se jubilaron a los 65 años y normalmente a los 70, 78, 70 la gente, pues desgraciadamente fallecía. Entonces las jubilaciones, prejubilaciones, y éramos mucha más gente en el mercado laboral que tenemos en la actualidad. Ahora, en eso se ha invertido el papel. Ahora hay casi más jubilados que gente parados. Tenemos casi 8 millones de jubilados, contra 16 millones, si no me equivoco, de gente cotizante. De esa gente cotizante, vuelvo a meter el dedito en la llaga, están cobrando unos sueldos míseros, lo cual pagan la seguridad social muy poco. En pocas palabras, y hablando en claro, la seguridad social está quebrada. Luego nos ponen el ejemplito de que nos hagamos planes de pensiones. Aquí... Los planes de pensiones, para que te sean rentables, te los tenías que haber hecho como me lo hice yo a los 23 años. Claro, que son 9,5 millones. Y voy a insistir en la voluntad política, que no hay de resolver el problema. Y ahora, yo sé que algunos de los oyentes se van a enfadar conmigo, pero lo siento, lo que voy a decir es verdad. Sí que se ha aceptado, ¿de acuerdo?, una subida del salario de los funcionarios en los próximos 3 años hasta el 8,8% de su salario. La cantidad. Y además se ha comprometido Montoro personalmente, y aunque no haya presupuestos, hacerlo vía decretazo. Pues muy bien. Señores, la cantidad en el momento en el que se aplique este 8,8% de pago más alta que va a hacer el gobierno ya no serán las pensiones, que serán 126.000 millones al año. Serán los 133.000 que nos van a costar todo el tropel de funcionarios.
Y ahora voy a daros 3 salarios medios. Primero, pensión media de este país, 993 euros. Salario medio mensual de las personas que trabajan en el sector privado, 1.650 euros. Salario medio de funcionarios y políticos de este país, 2.680. ¿Tenemos de dónde recortar o no hay de dónde recortar? ¿Tienen razón nuestros pensionistas en salir y tomar las calles o no tienen razón? Claro que tienen razón. Triplica casi Claro que el sueldo más pequeño. Claro, lo que no puede ser es que al final haya dinero para comprar determinado voto cautivo y aquellos que han sostenido la estructura familiar de este país en los peores años de crisis que muchos recuerdan, a estos ahora se les debe España. Con lo cual, desde aquí tienen y sabéis que soy proactivo en este tema, tienen mi absoluto apoyo. Está reivindicando algo que es tremendamente justo. Y el problema del gobierno es que si no es capaz de aportar soluciones, que coja y que se vaya. Porque desde luego los técnicos sí que estaríamos en condiciones de aportar soluciones. Porque como todo es un problema de cuadrar las cuentas. El otro día, creo que fue en Espejo Público, estaban analizando el tema de las pensiones y decían que, por ejemplo, en Alemania tenían más o menos el mismo sueldo los jubilados que aquí en España, que más o menos estaba igual, con la diferencia que en Alemania el salario es más alto y la vida evidentemente también más. Entonces, no sé si con respecto a otros países estamos mucho peor o estamos parecidos. Mira, vamos a ver. A mí me sorprendió que el salario de un pensionista de media en Alemania fuera el mismo que en España. Me sorprendió mucho. Pero es que no es así. O sea, al final hay dos formas de mentir. Una es directamente mintiendo y la otra es haciendo estadística, ¿no? Hay que coger los datos en función. Vamos a ver. Lo que están diciendo es que el tanto por ciento que cobran del salario un alemán, digamos, del servicio público, hablaban del sueldo neto. Es una cantidad, concretamente el 56% del salario con el que este señor se ha jubilado, mientras que en España es el 80%. Sí. Pero hay una diferencia de partida. Frente a esos 1.600 euros de salario medio mensual bruto en España, tenemos que contrastarlo frente a los 2.900 en Alemania, claro, que no tiene nada que ver. Con lo cual, desde el punto de vista porcentual es verdad que el pensionista alemán gana menos, pero no desde el punto de vista del neto mensual, que no es así, ni muchísimo menos. 900 y pico, era... Eso, los datos son no hablaban de porcentaje, hablaban de 900 y pico. Cualquiera de nuestros oyentes puede entrar en internet, poner en Google pensión media en los países de la zona euro y hay un montón de hojas de distintos medios donde lo dicen, ¿no? Yo, Enrique, te quería preguntar, no quiero ser indiscreta, pero en vez de preguntarte cuántos años tienes, ¿cuántos años te quedan para jubilarte? Me quedarán 7 años. Sí, si no me tengo, si es a los 65. Tengo 58, no tengo. Sí, al final lo dices. O sea, es que no sabía cómo preguntártelo. ¿Tú serías partidario, o sea, te quedan 7, te jubilas a los 65, serías partidario, tú estás a favor de trabajar 2 o 3 años más, de jubilarte a los 67 o 68? Hombre, mientras la salud me lo permita, sí, porque yo personalmente pues soy una persona superactiva. Otras personas, pues debido a sus trabajos que son debidamente cansinos, debidamente... Sí, lo hemos comentado antes, pero bueno, en tu caso pero es mi más caso de no, mi oficina, caso más más de comercial. oficina, más comercial y tal, no. Sí. Yo seguiría en activo sin ningún problema. Es que ahora la gente de 60 y tantos años está muy bien. Es que hace 30 años nuestros mayores con 65 años estaban los pobrecitos. Yo lo comenté, yo acabo la hipoteca con 72 años, o sea que yo hasta los 72 no me jubilo. Yo hay una Espero conservarme bien. que me está llamando mucho la atención. La banca ha destruido lo que más de empleo ha destruido en España y se lo ha envidiado a la seguridad social. Siempre ha sido así, 50% banco, 50% seguridad social. Con nuestros impuestos los rescatamos y les estamos pagando la jubilación a estos señores que están en edad de trabajar. Porque yo tengo amigos... Jubilaciones millonarias. Espera, con 54 años que están para trabajar perfectamente. Hombre. Vamos, no están trabajando en la mina, ¿eh? No, es que antes precisamente estábamos comentando ese aspecto. Yo un poco por intentar hilar
acciones que se deberían de tomar. La primera es subir la edad de jubilación. Insisto, habrá que diferenciar profesiones. Es decir, yo entiendo que un señor no puede estar llevando un camión de mercancías peligrosas con 70 años. Yo eso lo entiendo. Exacto. ¿De acuerdo? Exactamente igual que un señor no puede estar en la mina. Pero es verdad que cada vez hay menos señores en la mina. Ahora bien, también es verdad que muchos que tenemos una actividad mucho más intelectual, probablemente se estén desprestigiando nuestros mejores años en cuanto a capacidad intelectual, en cuanto a experiencia, en cuanto a capacidad sabes de mucho más y sí, vas a dar mejores resultados. Ahora bien, también tenemos que analizar, vuelvo a decir, todo esto es consecuencia del mercado laboral que tenemos. En el mercado laboral que tenemos, si analizamos las cifras de desempleo, el 40% de los desempleados son mayores de 45 años. Y además, ellos presentan todos la casuística de ser parados de larga duración. Es decir, que la persona que tiene la desgracia de salir del mercado laboral con 45 o 50 años lo va a tener muy complicado como no sea con el autoempleo. A partir de ahí, ese es el momento en el que le vamos a plantear, hágase usted un plan de pensiones privado. ¿De qué? Si tengo a mis hijos en la universidad, si estoy todavía pagando la hipoteca porque le va a pagar hasta los 70 años, ¿de acuerdo? Claro. Me han puesto en la calle, estoy compartiendo un trabajo a media jornada y usted me dice que me va a utilizar nada más los últimos años del cómputo y que además me paga un plan de pensiones porque no hay dinero para todos. ¿De dónde? Que me pego un tiro directamente, ¿ya? No, el problema es que iría a pegarle el tío a alguien. Y el alguien es muy simple y ahora me vas a permitir que diga de dónde hay que sacar el dinero. Y es cerrar el Estado de las autonomías con esos 82.600 millones extraordinarios que nos gastamos. Y fíjate que realmente es impresionante. Tendríamos cantidad suficiente para asegurar las pensiones de nuestros mayores hasta el 2050 y para amortizar parte de la deuda. ¿Por qué tanto interés en amortizar parte de la deuda? Bueno, por una sencilla razón, porque necesitamos seguir endeudándonos para hacer algo muy importante, que es ese cambio del modelo productivo. Es decir, se avecinan tiempos muy complicados, donde los trabajos de mano de obra, es decir, este señor que transporta un vehículo, este señor que transporta un taxi, esto se va a hacer de forma automática, sin necesidad de personas. Es decir, la robótica está avanzando a una marcha en la que en los próximos 10 o 15 años nos vamos a encontrar con la situación de que van a empezar a salir en torno a un 20 o un 25% de la gente que está trabajando se va a quedar sin trabajo. Mira, Isabel, yo tuve, dándole la razón a Vicente, una compañía de taxis, no voy a decir el nombre, tenía teleoperadora. Ahora no tiene teleoperadora, te contesta un robotito, te confirma tu teléfono, das la teclita en el modilla para confirmarlo y te aparece el taxi. Y el comercio tradicional, o sea, ahora se está comprando todo por internet. Y las empleados de las tiendas es que tienden a desaparecer, es tremendo, porque además la gente joven está muy acostumbrada, a lo mejor los que tenemos ya cierta edad preferimos ir a la tienda habitual. Sí, yo prefiero la tienda y comprarme la ropa. Y ahora voy a ser un poco malo. Es decir, todas estas cosas que están generando unas rentabilidades a determinados colectivos, ¿de acuerdo? Tendremos que empezar a pensar cómo somos capaces de grabarlo vía tributo. Porque el impuesto no tiene ninguna otra misión más que generar el bienestar común de una sociedad. Correcto. No nos engañemos. Ese es el fin único del impuesto. No es mantener un montón de pan y aguado. Otra cosa es lo que se haya convertido. Es decir, con esa filosofía, teniendo en cuenta que vamos a tener cada vez menos gente trabajando y muchas más profesiones actuales que se van a automatizar, de alguna u otra forma, nuestros dirigentes tendrán que empezar a tomar medidas en esa línea. Claro. Otro dato más, permite. Y lo mismo sucede con el gasto farmacéutico, con la cronificación de los enfermos. Es que ahora solamente nos preocupan las pensiones, pero ese señor que va a llegar a los 100 años, va a llegar a los 100 años probablemente con una enfermedad crónica desde los 65, que va a tener que pagar la seguridad social todos los medicamentos hasta esa edad. ¿De dónde van a sacar el dinero? Es decir, vamos a empezar a plantearnos dónde realmente queremos invertir nuestros impuestos y dónde hemos de reducir el escandaloso gasto de la administración. Antes de que vayas a eso, que sé por dónde quieres acabar, es que quiero hacer un apunte. El gobierno quiere eximir del IRPF a pensionistas con rentas de hasta 17.000 euros. Eso supone beneficiar a
No, a 1,5 millones de pensionistas. Actualmente está en 12.000 anuales. Es que no te voy a dejar ni seguir, porque me enciendo. Vamos a ver. Bueno, o sea que no es O sea, bueno esto. es que Algo es algo. no, algo es algo no. Es decir, lo que están diciendo es, oiga, mire, yo voy a aplicar una medida fiscal por la cual usted se va a quedar ganando menos. Pero yo, durante un tiempo que no le comprometo, le digo que le voy a bajar el IRPF. ¿Hasta cuándo? Hasta que decida subirlo. Pero el día que decida subirlo, su pensión habrá seguido sin revalorizarse. Con lo cual, esto en definitiva Bueno, no pero me menos que una en ese opción de momento maquillaje. tendrá más dinero en el bolsillo el jubilado. Debería dar un plazo, debería decir, o para siempre. O sea, se tenía que eximir para siempre, ¿no? Por principio, un pensionista no debería de pagar impuestos. Que antiguamente creo que no, ¿verdad? Efectivamente, no debería de pagar impuestos de una cantidad que se genera como un derecho a un devengo como consecuencia de las aportaciones que ha realizado. Este es ese concepto que yo un día os comentaba de esfuerzo fiscal, ¿vale? Y de cómo al final pagamos por lo mismo 3 veces. Y este es uno de los casos. Entonces, para mí, es decir, lo que no tendría es aquella persona que no tenga más renta que la propia de la pensión, no debería de pagar IRPF. Y no solamente lo pagan, sino que además aún se permiten como una medida de buen propósito y de buen fin, oiga, le vamos a hacer una bajadita, oiga, ¿durante cuánto tiempo? Bueno, pues hasta que venga otra crisis, vengan maldadas y decida subir el tipo de IRPF. Bueno, o sí, es cierto que no deberían de pagar. ¿Se pretende aumentar la pensión de viudedad un poco? Pero vuelvo a decir lo mismo, ¿y de dónde lo va a pagar? Y para que se suba mucho más del anunciado del 0,25 también en general. Veremos dónde acaba todo eso. Pero bueno, vamos a lo que tú querías ir porque es que tenemos que hablar de otras cosas, son las 2 menos cuarto, hay que hacer pausa. Sí, porque luego hablaremos de política. Yo ya lo he dicho hasta la saciedad. Tú lo has dicho desde que te conozco, desde que empiezas a venir aquí a las tertulias ahora como un año. Pero llevo como que 4 años ya diciendo por eso que yo desde que te conozco, yo te conozco Claro. hace menos tiempo, pero siempre estás diciendo, si se acabaran las autonomías, se acabó el problema. Claro. Y el problema es que nos venden los políticos, que es a los únicos que les interesa esa estructura de Estado, que con eso perderíamos independencia o perderíamos autonomía o perderíamos identidad sectorial. No. Si lo que hay que hacer es darle mayor peso a la administración de proximidad, al ayuntamiento, señores, que estamos en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Y hacer un Estado central potente que reparta juego al último eslabón que sería el ayuntamiento. Y lo que queremos hacernos es cargarnos al intermediario, es cargarnos todo ese montón. Yo el otro día iba a la ofrenda y estaba viendo la cantidad de edificio público, de museo absurdo, de fundaciones extrañas. Oye, en unos edificios en la zona centro, que puestos a la venta o puestos en alquiler, nos darían unos ingresos magníficos a todos los ciudadanos. Que yo no digo que haya que destinar. No. De cada edificio, que son normalmente de administraciones. Y al final te das cuenta que lo que hay son un montón de empresas pseudopúblicas que no sabes muy bien qué hacen. Yo que sí que sigo bastante el mercado y yo alucinaba, yo decía, pero ¿y esto qué es? ¿Y estos a qué se dedican? Es decir, esto hay que reducirlo. Todos esos edificios suponen un coste de mantenimiento altísimo. En muchas de las ocasiones están suponiendo unos costes de alquiler importantísimos. Vamos a ver, ¿para cuándo el teleworking en los funcionarios? ¿Qué problema hay en mandar a un funcionario a su casa? Que nadie me diga que es que no va a trabajar, porque entonces voy a contestar como no le va a gustar. Hombre, se han dado casos de los que durante 7 años o 10 años no han aparecido y no los conocía nadie. Bueno, o sea, a mí no me preocupa que haya un sinvergüenza que no aparezca en 10 años. A mí me preocupa que tengamos una organización que gestiona los recursos de todos los españoles, de acuerdo, que no sea capaz de enterarse que hay un señor que hay 10 años en los que no iba a trabajar. Sí, eso me preocupa mucho más. La verdad que eso fue muy fuerte. Eso es impresionante, pero bueno, yo lo que te quería preguntar es, dices que las autonomías solo benefician a los políticos, porque bueno, pues nombran más cargos, tienen a gente de su cuerda dentro de poder, pero... De los que no se van nunca ninguno. Una vez entran, no salen ni ¿qué con hemos agua conseguido caliente. con las autonomías? O sea, los ciudadanos de aquí, la comunidad autónoma, de la comunidad valenciana, ¿Te puedo responder yo? ¿qué se ha conseguido? ¿Algo habrá? ¿No? O sea, Nada. Gasto y justificación de gasto. No nos hemos Además, beneficiado en nada. yo estoy
cobran más.